Este es el resumen del libro La escuela en la nube, el futuro del aprendizaje, escrito por Sugata Mitra. Algo que siempre digo es que antes de leer cualquier libro debemos investigar más sobre el autor. Y en este caso se llama Sugata Mitra. ¿Y quién es? Un poco de lo que hay en internet combinado con la presentación que él mismo da en el libro, aquí les va. Es un educador y científico de la computación de la India. Ha sido profesor del MIT y lo que le dio el brinco a la fama fue su experimento Hole in the Wall, el agujero en la pared, que hizo en 1999. De lo que consistió este experimento fue en instalar computadoras en zonas rurales de la India. Las instaló en paredes de las calles, justamente por eso se llama The Hole in the Wall, y dejó que los niños aprendieran a usarlas sin la ayuda de nadie. Este experimento demostró que los niños tienen la capacidad de aprender de forma autónoma y colaborativa, y que pueden adquirir habilidades sin la ayuda de un maestro o un plan de estudios. Si estás interesado en la pedagogía o en la educación, deberías conocer a Sugata Mitra y a su trabajo porque sus ideas y experimentos desafían las concepciones tradicionales de la educación y proponen nuevas formas de aprendizaje. Y este libro se llama La escuela en la nube porque propone un nuevo tipo de escuela y su propósito es que los alumnos se consideren sus propios maestros. Está loquísimo y ahorita vas a escuchar un poco más de esto. Precisamente este libro resume las ideas que ha estado trabajando desde hace más de 20 años. Hace como 8 o 9 años recibió un premio de $1 millón entregado por la empresa de charlas TED para crear lo que él llamaría escuelas en la nube, en donde realizó experimentos sobre el futuro de la educación y los resultados están plasmados en este libro. El libro que vamos a resumir está dividido en 3 partes. La primera se llama ¿Qué sucede cuando los niños se encuentran con internet? En esta primera parte te voy a contar los antecedentes, es decir, desde el primer experimento que fue el agujero en la pared, cuando sus ojos le brillaron y se dio cuenta de que había futuro en la manera en la que los estudiantes podían aprender, específicamente los estudiantes de primaria y los estudiantes de escasos recursos, aquellos que están alejados de las ciudades grandes que tienen a los mejores maestros. Pues hay esperanza para ellos porque resulta que pueden aprender incluso sin maestros y sin las mejores condiciones en sus escuelas. La segunda parte que vamos a ver de este análisis se llama Las escuelas en la nube y aquí habla de 7 laboratorios que él decidió llamar escuelas en la nube y básicamente fueron experimentando hasta encontrar cuál era la mejor manera de crear una escuela en la nube. Y ahorita vas a entender a fondo qué es esto de la escuela en la nube y qué es lo que la hace tan diferente. Y en la tercera y última sección de este resumen hablaremos de el futuro del aprendizaje, que son las conclusiones. Todo lo que nosotros, profes, nos podemos llevar a las aulas, cómo lo podemos implementar desde ya y cómo ve Sugata Mitra el futuro de la educación en el mundo. Y antes de empezar, recuerda que si te gustan estos resúmenes del libro, vas a poder encontrar otros más aquí mismo en el podcast Sumare. Y si te gusta mucho, puedes compartirlo a través de tus historias de Instagram o también en Facebook. Nos ayudas un montón. Así que, comenzamos. ¿Qué sucede cuando los niños se encuentran con internet? Los niños pueden aprender cualquier cosa por sí mismos si pueden acceder a internet en grupo. Sugata Mitra. Todo comienza en 1999, en uno de los barrios pobres de la India, con un experimento llamado el agujero en la pared. Era un lugar parecido a las favelas en Brasil, que es donde viven barrenderos, limpiadores, trabajadores del hogar, personas que trabajan para otros habitantes acomodados de la ciudad. Miles de niños y niñas de la India viven en estos barrios. En estos lugares llamados chabolas hay muy pocas escuelas públicas con docentes apáticos y poco interesados. Y los niños apenas saben leer y escribir y saben muy poco inglés. En esa época, la mayoría de ellos nunca había visto una computadora ni había oído hablar de internet. Y fue precisamente ahí donde se instaló el primer agujero en la pared. Era una computadora instalada en el hueco de un muro y con la pantalla apuntando hacia un parque de niños. Era un lugar sucio y con un basurero a un lado rebosando, pero pues ahí se juntaban los niños y niñas a jugar. Después de haberse instalado, no habían pasado ni 8 horas y los niños ya habían empezado a viajar por internet y enseñarse los unos a los otros cómo hacerlo. No había ningún adulto que los ayudara y aprendieron con esa computadora a jugar videojuegos, a pintar, a buscar información y también aprendieron un inglés muy básico, pero el suficiente para poder hacer todo esto. Porque ojo, el idioma natal de estos niños no es ni siquiera el español. En esas zonas de la India ellos tienen su propio idioma.
Si este experimento te está llamando la atención, puedes leer a detalle más sobre él en su libro The Hole in the Wall, publicado en 2005 y que también te voy a dejar el link en la descripción de este episodio. Después de este experimento lo repitieron, pero ahora en diferentes barrios pobres de la India, y los resultados siempre eran los mismos. La alfabetización digital surgía aparentemente de la nada, y se dieron cuenta de que cuando pasaba la emoción inicial, todos los niños y las niñas empezaban a utilizar el internet para hacer la tarea de la escuela. Copiaban cosas de páginas web y se las llevaban a sus maestros. Y casi siempre los niños copiaban las cosas correctas. Pero, ¿cómo lograban encontrar cuáles eran los sitios web relevantes? ¿Cómo sabían dónde estaban las respuestas correctas? Años más adelante, Sugata Mitra comenzó a evaluar las escuelas, pero las escuelas rurales. Y con este experimento descubrió que las calificaciones de inglés, matemáticas y ciencias empeoraban a medida que se acercaban más a la India remota y rural. Es decir, mientras más se alejaban de la ciudad, peores eran las calificaciones en inglés, matemáticas y ciencias. Y con ese experimento a Sugata Mitra le queda claro el asombroso efecto que ejerce la distancia sobre el aprendizaje de los alumnos. Y si te pones a pensar, esta conclusión tiene bastante sentido, porque los docentes más preparados abandonan las áreas rurales en busca de empleos mejor pagados y de una mejor calidad de vida. Y muchas veces esto está en las ciudades. Ahora, este dato te va a hacer aún más sentido y lo vamos a traer de regreso en unos capítulos más adelante. Seguimos avanzando en el tiempo. Otro experimento de Sugata Mitra. Estamos en el año 2009. Él ya había realizado diferentes experimentos durante casi 10 años y todo indicaba que los grupos de niños de todos los lugares como la India, Reino Unido, incluso en las montañas del Himalaya, y que podían acceder de forma gratuita y pública a las computadoras e internet, eran capaces: 1. De aprender por sí solos a usar las computadoras con internet. 2. Aprender el suficiente inglés por sí mismos, obviamente sin que el inglés sea su lengua materna, lo suficiente para poder utilizar el correo electrónico o los buscadores como Google. 3. Podían aprender a usar internet para encontrar respuestas a preguntas. 4. Podían mejorar su pronunciación del inglés por sí solos. 5. Podían mejorar sus calificaciones en matemáticas y ciencias de la escuela. Y 6. Aprendían a evaluar opiniones y a detectar el adoctrinamiento y la propaganda. La nueva pregunta de Sugata Mitra era: ¿hay algún límite respecto a lo que los niños pueden aprender solos usando internet? Y para encontrar esta respuesta llevaron a cabo un nuevo experimento en Kalikupam, una aldea en el sur de la India. Formularon una pregunta que creyeron que a los niños les resultaría imposible responder. La pregunta era: ¿en qué consiste el proceso de replicación de ADN? Ahora, ¿pueden niños de 12 años en una aldea de la India que solo hablan tamil aprender y entender qué es la replicación del ADN en inglés solos con una computadora en un agujero en la pared y sin la guía de un adulto? Para el asombro de Sugata Mitra, la respuesta fue que sí. De lo que consistió el experimento es que descargaron información de nivel universitario sobre biotecnología en una computadora que estaba en un agujero en la pared, y al cabo de 2 meses examinaron muestras aleatorias de niños y compararon los resultados con el alumnado de una escuela privada de Nueva Delhi, que es la capital de la India, en donde un profesor especialista en biotecnología impartía ese mismo material. En Kalikupam, los niños habían avanzado sin la ayuda desde prácticamente una puntuación de 0 a aproximadamente un 30%. Algo que ya es bastante asombroso por sí mismo, teniendo en cuenta que estaban investigando en un idioma que no era el suyo y sobre un tema que estaban años por delante de lo que se les enseñaba tradicionalmente a su edad. Sin embargo, Sugata quería saber si podía lograr que alcanzaran notas aún más altas. Sugata no estaba contento con este 30%. Sabía que era extraordinario, pero quería entender o lograr cómo alcanzar notas aún más altas. ¿Qué se tendría que hacer? ¿Contratar un maestro? Curiosamente, como le fue imposible encontrar un profesor de biotecnología en Kalikupam, decidió usar lo que él llamó un mediador, porque esta persona no era más que una figura adulta amistosa que los animaba a seguir profundizando con sencillas frases de aliento como: ¡wow! ¿Cómo has entendido todo eso? O yo no hubiera podido entenderlo sin ayuda. Y cosas así. Es algo muy parecido a cómo las abuelas admiran a sus nietos. El mediador carecía de conocimiento sobre el tema, pero sentía afecto por los niños y les mostraba su admiración, así que decidió llamarlo el método de la abuela. En unas semanas, el método de la abuela había propulsado a los niños de Kalikupam al mismo nivel que los niños mayores que recibían clases de un maestro especialista en bioquímica en una escuela de Nueva Delhi. Después de este experimento, Sugata Mitra aprendió 2 cosas. 1. Años atrás,
cuando comenzaba a dar conferencias sobre su método de aprendizaje, siempre recibía una educada etiqueta de inocente. Pero después de lo descubierto en Calicupam, añadió una diapositiva a sus presentaciones que decía: si le das acceso a internet a un grupo de niños, pueden aprender cualquier cosa por sí mismos. Esa afirmación ya no fue calificada de inocente y la llamaron peligrosa. Su aprendizaje fue que mientras eres inocente, te pueden ignorar. Cuando eres peligroso, te empiezan a atacar. Y segundo aprendizaje, la admiración es una herramienta de aprendizaje muy poderosa. La admiración impulsa el aprendizaje autoorganizado. Sugata llamó a este método educación mínimamente invasiva. Lo que viene a continuación en el libro es la evolución del método de la abuela y explica muy bien cómo lo mejoró y cómo tú podrías aplicarlo. Mitra se preguntó si sería igual de efectivo por videollamada. ¿Podría esta tecnología permitir que padres e hijos de aldeas remotas accedieran al tipo de educación de calidad que deseaban? Después de un artículo que se publicó en el periódico británico The Guardian, miles de voluntarios se ofrecieron a ser abuelas, entre comillas, para ayudar a los niños de la India, y para orientarlos crearon instrucciones con el título El método de la abuela. Número 1. No enseñe. Número 2. Mantenga una conversación. Y número 3. Formule preguntas y pida a los niños que piensen en respuestas posibles. El grupo de voluntarios decidieron autonombrarse la nube de las abuelas, en inglés The Granny Cloud, independientemente de su género o su edad. De hecho, si buscas nube de abuelas en YouTube o Facebook, encontrarás más información y materiales en el sitio web oficial de la nube de las abuelas. De todos modos, te dejo su página web oficial en el link de la descripción. Ahora, vamos a hablar de los SOLE, que es un acrónimo que Sugata Mitra utiliza para el aprendizaje autoorganizado. ¿Qué es esto del aprendizaje autoorganizado? Pues mira, a partir de 2007, Sugata Mitra comenzó un proyecto de investigación para encontrar cómo a través de la tecnología podían mejorar la calidad de la educación de los pobres. Basaron su trabajo en la premisa de que hay lugares que carecen de buenas escuelas y donde los buenos docentes no pueden o no quieren ir. Bajo estas circunstancias, ¿pueden los niños y las niñas ayudarse a sí mismos a aprender sin escuelas ni maestros? Y aquí vamos a volver a mencionar el experimento que dijo al inicio, en donde mientras más se alejaba de la ciudad, las calificaciones de los niños empeoraban. ¿Qué es lo que podemos hacer con estos niños? Poniéndolo en contexto, yo me encuentro en México. India tiene una situación muy parecida a la de México, o más bien México tiene una situación muy parecida a la de la India. ¿Cómo podríamos los profes que son de escuelas rurales mejorar, o los padres que son de escuelas rurales darle una esperanza a sus hijos? Bueno, escuchemos un poco de lo que Sugata Mitra descubrió. Sugata Mitra nos presenta los SOLE. El acrónimo en español es SOLE, SOLE, que en inglés significa Self-Organized Learning Environment, y en español, entorno de aprendizaje autoorganizado. Pero a partir de ahora, le vamos a llamar SOLE. Consiste en que los niños estén a cargo de su propio aprendizaje. En un SOLE no tienen maestros, porque en vez de que sean los docentes quienes den las respuestas, simplemente necesitamos a alguien que genere una pregunta difícil de contestar y que despierte la curiosidad de los alumnos. Después, los alumnos tendrán cierta cantidad de tiempo, que puede ir desde los 20 a los 45 minutos, para que en equipo de 3 a 4 personas investiguen en una computadora. Y al final, cada equipo presenta sus conclusiones, logrando que sean independientes y se enseñen a sí mismos. Una pregunta que el maestro podría generar es: ¿cómo saben mis ojos que deben llorar cuando estoy triste? O ¿cómo puede mi celular saber cuál es mi ubicación exacta cuando se lo pido? O ¿existieron realmente los dinosaurios? Así que, regresando a los experimentos, lo que hacía era que se acercaban a las escuelas para poner a prueba este nuevo método de enseñar, y el primer reto era lograr que los maestros y directivos vieran el potencial de este método. En una ocasión, estando en Inglaterra, en una escuela primaria que atendía a niños entre 8 a 12 años en situación de vulnerabilidad y con un índice muy elevado de alcoholismo entre alumnos, le pidió al equipo de docentes que fueran observadores y luego le preguntó a uno de los maestros qué habría hecho si ese día Sugata no hubiera ido. Y con eso ideó la pregunta para el SOLE, con la que esperaba pudiera dar lugar a los mismos resultados de aprendizaje de la clase de ese día. El maestro le respondió: hoy toca enseñar sobre historia británica. ¿Has hablado ya del Imperio Británico?, preguntó Sugata, y la maestra se sorprendió de manera inesperada. Bueno, es un periodo algo vergonzoso, respondió la maestra. Así que normalmente lo estudiamos muy por encima y pasamos a las guerras mundiales.
Ok, y antes de continuar con la historia, quiero dar un poco de contexto porque entiendo que la historia británica puede ser desconocida para la gente del continente americano. Así que para relacionarlo con algo familiar, la época vergonzosa a la que se refería la maestra de la anécdota se trata a la de la colonización que realizó el Imperio Británico a la India, que fue muy similar a la colonización española que sucedió en México. Continuando con la historia. Sugata Mitra se volteó hacia los niños de 9 años y les preguntó: ¿saben qué es el Raj británico? Quienes negaron con la cabeza. La maestra, algo nerviosa, volteó a ver a Sugata y le preguntó: ¿estás seguro de que es políticamente correcto? No te preocupes, déjalo hacerlo, respondió el director de la escuela a la maestra. Sugata le explicó a los niños en qué consistían los sole. Les dijo que quería ver si lograban encontrar una respuesta y que aquello era un experimento. Los niños asintieron con entusiasmo porque les encantaban los experimentos. ¿Qué fue el Raj británico? ¿Fue bueno o fue malo?, preguntó Sugata Mitra. Un niñito levantó la mano del fondo del salón. ¿Qué es un Raj? Mitra solo se encogió de hombros y negó con la cabeza. El sole empezó con el caos y el bullicio habitual. Los niños se formaban y se desintegraban. La maestra y el director y Sugata se quedaron en una esquina volviéndose invisibles. Y después de unos 10 minutos, un grupo de 4 niñas gritó: ¡Sugata, ya tenemos la respuesta! ¡Wow! ¡Qué velocidad!, respondió Sugata. A ver, ¿cuál es la respuesta? El salón se quedó en silencio. El Raj británico es un restaurante indio en la ciudad, dijo una de las niñas. Ahora estamos tratando de encontrar el menú en línea para ver si es bueno o malo. Sugata quería que se lo tragara a la tierra. El director no sabía hacia dónde mirar. La maestra se esforzaba por mantener la compostura. Entonces, en el otro extremo del salón, alguien empezó a armar ruido. 5 niños que hasta ese momento habían parecido especialistas en moverse de un lado a otro e irritar al resto de los grupos, se acercaron a las niñas. No se trata de restaurantes, se trata de la India, dijeron, mientras miraban a Sugata de reojo, quien intentó mantenerse inmóvil. Las niñas miraron la pantalla del otro grupo. El sole se reactivó. Se había corregido a sí mismo. Al cabo de unos 20 minutos, Sugata preguntó si alguien quería decir algo. Uno de los chicos se adelantó hasta la primera fila. El Raj británico en la India fue bueno y fue malo, dijo sin mirar a Sugata. Los británicos hicieron muchas cosas buenas en la India, pero también hicieron muchas cosas malas. Vamos, respondió Sugata. No me respondas a medias. Tomen un bando. Dime si fue bueno o malo. ¿Qué opinas tú? ¿Podemos seguir 10 minutos más?, preguntó el niño mirando a sus amigos en busca de apoyo. El sole se reanudó, esta vez con conversaciones en voz baja y discusiones susurradas entre los grupos. Lo siento, pero nos estamos quedando sin tiempo, dijo Sugata. Se volvió a levantar el mismo niño. Habló con voz clara y precisa. Fue malo, dijo. Los británicos hicieron muchas cosas buenas en la India, pero nadie se los había pedido. Sugata Mitra respondió que jamás había oído una respuesta tan buena y aplaudió. La maestra estaba boquiabierta. El sole había terminado. Desde este experimento han habido muchos otros ejemplos de sole donde la interacción entre los grupos corrige los errores de percepción. Los soles se autocorrigen. Los maestros y los padres siguen muy preocupados porque Internet está lleno de porquerías, entre comillas, y por la posibilidad de que los niños aprendan ideas o conceptos equivocados. Sugata nos cuenta que nunca ha visto que eso suceda. Imagínate qué sucedería si los adultos no leyeran artículos de opinión repletos de sesgos en la soledad de sus hogares, sino en grupo, donde se pudieran corregir los unos a los otros. ¿Qué tan diferente sería nuestra sociedad? Y un sole tiene 3 pasos. Todas estas anécdotas que ya escuchabas en donde Sugata entraba, les hacía una pregunta y los niños se ponían a trabajar, tú la puedes ejecutar y consiste de 3 partes. Aquí te va. 1. Pide a los niños que se sienten donde quieran en el espacio del sole. Cuando te imagines un espacio de sole, imagínate con una computadora en donde se sienten de 3 a 4 alumnos por computadora. Si es la primera vez que ellos lo hacen, se van a mostrar curiosos. Número 2. Diles, vamos a probar una manera de aprender nueva. A ver si funciona. A casi todos los niños les gusta oír el a ver si funciona porque les indica que esa manera es verdaderamente nueva. Los niños que ya estén acostumbrados a los sole no necesitan demasiadas instrucciones ni palabras de aliento. Y 3. Cuando los niños y las niñas ya se hayan sentado, plantéales una pregunta. Esta es con toda probabilidad la parte más importante de la sesión y que con frecuencia determina lo bien o mal que irá. Una parte fundamental es el cómo formular y plantear grandes preguntas. Y aquí nos comparte unos tips Sugata. Por ejemplo, podríamos mostrarles una fotografía del Coliseo de Roma y preguntar ¿qué es este edificio? ¿Y por qué está roto? Y el sole empieza una vez que el maestro ha planteado la pregunta. Ahí lo único que tienes que hacer es quitarte de en medio y observar desde cierta distancia. Lo que le da magia a los sole son las preguntas fascinantes porque encienden la curiosidad de los niños y los jóvenes. Y se han dado cuenta que las preguntas difíciles, abiertas e interesantes muchas veces son las mejores grandes preguntas para investigar. Son preguntas que son incontestables. Por ejemplo,
¿quién creó el espacio? Esto ayuda a los niños a llegar a teorías en vez de llegar a respuestas concretas y en el camino aprenden. Por ejemplo, ¿por qué la gente se resbala en superficies mojadas? ¿O los niños piensan diferentes que las niñas? ¿O los peces sienten dolor? ¿O preguntas como ¿hay vida en otro planeta? ¿O tal vez hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas del mundo? ¿El color naranja fue nombrado después de la fruta o antes? Por ejemplo, y también algo interesante es que como profes debemos lograr conectar estas grandes preguntas con el tema que se quiere aprender. Imagínate que llegas y empiezas a decir, hoy estuve jugando con Google Maps y hay algo que quisiera mostrarles. Abres Google Maps, haces zoom sobre Italia en Google Maps, luego en Roma y finalmente terminas en el Coliseo Romano. Y les preguntas, ¿qué es ese edificio redondo y por qué está roto? El resultado es que la sesión Sole los va a conducir a aprender sobre el Imperio Romano y su caída. O en otro día puedes decirles, hoy tienen energía suficiente porque les tengo una pregunta muy difícil pero importante para ustedes. ¿Cómo sabe tu celular dónde te encuentras cuando le pones la ubicación? Si le pides tu ubicación, te la dice. ¿Cómo hace eso? El resultado es que el Sole eventualmente los llevará al concepto del GPS, a los satélites y finalmente a la trigonometría. O por ejemplo, puedes decir algo como, tengo un problema muy bueno para que resuelvan. A ver si pueden. ¿Qué tienen en común los rubíes, los zafiros y los aviones? El resultado es que este Sole va a llevar a los niños a la respuesta que es el aluminio. Y después que lleguen a ese resultado es un momento perfecto para abrir una discusión adicional sobre cómo se usa el aluminio en el mundo. Y aquí va una anotación personal. Me parece fascinante utilizar estos Sole en vez de que simplemente un maestro se pare y comience a hablar. ¿Por qué? Porque los maestros o los adultos muchas veces cuando les sentamos a los estudiantes y empezamos a tirarles información, porque supuestamente nosotros somos los que sabemos, no les pasamos únicamente la información, sino también nuestros sesgos o creencias que muchas veces pueden estar equivocadas. En cambio, cuando son los niños los encargados de su propio aprendizaje, son ellos los que buscan. A través de internet pueden tener opiniones positivas, opiniones negativas y ellos desarrollan el pensamiento crítico y no solo aprenden a crear sus propias opiniones, sino también que aprenden sobre el tema en cuestión en el proceso. Como con el ejemplo del GPS, no solo aprenden de trigonometría, sino que aprenden de los satélites, aprenden del espacio, aprenden de los GPS, aprenden de tecnología. Es una manera más divertida porque estamos jugando con su curiosidad, les estamos enseñando a aprender por su propia cuenta para que cuando estén solos y tengan una duda, sean capaces de ir e investigar y aprender y que sean unos aprendices eternos, que si tienen una duda vayan a una librería y se compren un libro o que busquen en internet o que hablen con alguien, que cuestionen, que aprendan a tener este pensamiento crítico. Lo Sole, por donde lo veas, es una manera fascinante de enseñar a los niños. Hay una frase de Paulo Freire que dice, no se trata solamente de llenar un jarrón vacío, pensando en que el cerebro de los niños es un jarrón vacío, sino se trata más de encender una llama, que en este caso lo hacemos a través de la curiosidad. Y continuando con el tema de cómo elaborar un Sole, ¿qué tanto debe durar una sesión? Cuando son niños muy pequeños, cuando son menores de 8 años, lo ideal es que sea de 30 minutos. De todos modos, en la mayoría de los casos, un Sole no debe superar los 45 minutos. Y te vas a dar cuenta de que la sesión ha llegado a su final cuando un grupo está inquieto y todos los demás están demasiado callados. O cuando ya están conversando sobre otra cosa. Profe, si hasta aquí, así como yo, estás sorprendido con los Sole y te gustaría implementarlo en tu casa o en tu escuela, existe una guía gratuita creada por Sugata Mitra que te explica cómo implementar estos entornos de aprendizaje autoorganizados en tu comunidad. Como siempre, te dejo el link en la descripción de este episodio y si no lo encuentras, recuerda que puedes escribirme por Facebook o por Instagram. Estoy como Edgar Sumare. Muy bien, hagamos un recuento de lo que Sugata Mitra ha aprendido hasta ahora a través de sus investigaciones entre 1999 y el 2013, que fue cuando comenzó con las escuelas en la nube. Toda esta primera sección del libro trata de eso, de sus experimentos y cómo cada uno le ha dado un aprendizaje que después implementa en sus escuelas en la nube. El primer aprendizaje es que los niños están motivados intrínsecamente a aprender acerca de temas importantes para ellos. Número 2. Los mentores alentadores mejoran el desempeño. Aprendizaje número 3. Las Sole nivelan el terreno de juego. Este proyecto tiene el potencial de igualar el terreno para todos los niños y niñas del mundo, no solamente para los de la ciudad. Aprendizaje número 4. Hay indicadores de que el efecto de la Sole es duradero. En una escuela, un grupo de tercero y cuarto hicieron Sole durante 2 años y luego abandonaron las prácticas por motivos diversos. Los dos grupos que fueron expuestos a Sole hoy en día obtienen mejores resultados en lectura que otros grupos. En 2010, Sugata Mitra ganó el premio de $1 millón que le otorgó la empresa de Charles TED.
Sí, esa que da conferencias y que puedes ver en YouTube y que tiene videos buenísimos. De hecho, Sugata Mitra tiene su propia charla TED. Sugata decidió usar el dinero del premio para construir 7 instalaciones, es decir, 7 escuelas en donde los niños pudieran aprender por su cuenta y las estudiaría durante 3 años. Las llamó las escuelas en la nube. Esta es la parte medular del libro y básicamente el libro es como... Y con esto pasamos a la segunda sección del libro que se llama de esa forma. La escuela en la nube. Esta es la parte medular del libro y básicamente el libro es como un ensayo porque todos los experimentos realizados años anteriores sin darse cuenta habían llevado a Sugata hasta este punto. Unir todo y aplicar a lo que el mundo necesitaba, una forma diferente de replantear la escuela. Y como todo lo nuevo, puede parecer una locura. Sugata Mitra eligió las ubicaciones de sus escuelas basándose en los 3 estratos socioeconómicos. En esta parte del libro yo les voy a compartir las 3 escuelas que me parecieron más relevantes. La primera, en Bengala, India, que se encuentra en el estrato más bajo del nivel socioeconómico. La segunda, en Nueva Delhi, India, que se encuentra en la escala intermedia. Y en el nivel socioeconómico más alto, el de Killingworth, en Inglaterra. La intención de Sugata Mitra con sus escuelas era de solo proporcionarles la tecnología y el acceso que necesitaban para poder autoorganizarse y aprender, y quedaba prohibido utilizar algún método de enseñanza especial para eso. En sus palabras, ninguna pedagogía era buena pedagogía. Para evaluar el impacto de las escuelas en la nube, decidieron evaluar comprensión lectora en inglés, las aspiraciones de los estudiantes y la capacidad para usar el Internet. La evaluación de la comprensión lectora en inglés la realizaron solo en las escuelas de la India, pues en Inglaterra era común que los niños hablaran inglés con fluidez. Este era el área más importante de la evaluación y puedo entender por qué, al menos en el país en el que me encuentro, México, según el estudio Inglés para el Empleo en México, Realidades y Retos, realizado por Pearson, solo el 5% de las personas en mi país hablan inglés. En la educación pública se llevan clases de inglés desde la primaria y ni así logramos mejorarlo. Entonces imagínate lo loco que está que unos niños puedan mejorar su fluidez y comprensión lectora por su cuenta. La siguiente cosa a evaluar eran las aspiraciones. Quería comprobar si los niños expuestos al mundo exterior, entre comillas, querían ser distintos de lo que eran. ¿Serían más elevadas sus aspiraciones? ¿Se verían matizadas por el realismo? ¿Generaría más variedad en sus opiniones? Eso era lo que querían averiguar. Y también observaron la confianza en sí mismos. Definieron la confianza como la creencia en las capacidades de uno mismo para lograr un objetivo, porque los niños en entornos educativos tradicionales se pueden mostrar ansiosos y tímidos. ¿Podría la escuela en la nube cambiar eso? ¿Era posible que una mayor confianza en sus propias habilidades transformara su capacidad para aprender? Tenían que averiguarlo. Y también evaluarían sus habilidades para usar el Internet, pero iba más allá de solo saber googlear las preguntas. Sugata quería saber si podrían aprender por su cuenta a usar una computadora en Internet, buscar las preguntas, leerlas y analizarlas. Y aquí hace énfasis en una frase de Albert Einstein: no necesito saberlo todo, solo necesito saber dónde encontrarlo cuando lo necesite. Esto no significa en absoluto que no necesitemos saber cosas. Claro que necesitamos saber cosas. Lo que sucede es que ya no es necesario que aprendamos tanto como seamos capaces durante los primeros 17 años de nuestras vidas y luego intentemos recordar y usar el conocimiento durante el resto de las mismas. Lo que necesitamos es saber dónde y cómo encontrar conocimiento. Ahora sí, comencemos a hablar de las escuelas. Y la primera es Bengala, en la India. Era 9 de enero del 2014, cuando se inauguró la primera y más grande de las escuelas. Algo interesante es que el salón de clase no era una simple caja, como suelen ser las escuelas públicas, al menos en México, sino que tenía forma hexagonal, por 2 razones. La primera, porque es la forma que dibujan los 6 átomos de carbono de los compuestos orgánicos, es el bloque de construcción básico de toda la vida, y también es la forma de todas las celdas de una colmena. Resulta la manera más efectiva de aprovechar el espacio. A continuación nos presentan un extracto de uno de los casos de estudio de esta primera escuela. Dev, D-E-B grande. Dev es un chico despierto, inteligente y sano que empezó a usar el laboratorio de la escuela en la nube cuando se inauguró en 2014. En ese momento tenía 13 años. Viene de una familia muy pobre, en una casa vieja y llena de moho. Su madre es ama de casa y hace artesanías. Sus padres desean para él una vida distinta a la que han tenido ellos y se esfuerzan mucho por poder ofrecerle todo lo que creen que necesita. La visión que la madre tiene del futuro de su hijo es limitada, aunque afectuosa. Ella está preocupada y cree que debería dar más importancia a los libros y a las clases. Le cuesta entender cómo jugar, entre comillas, en el laboratorio de la escuela en la nube puede ayudarlo en su carrera profesional, pero no interfiere en ello, porque ve lo feliz que está y percibe instintivamente que algún efecto ha de tener.
Una de las características típicas de los niños con éxito en los laboratorios de las escuelas en la nube es la habilidad para aprovechar las oportunidades al máximo. En el caso de Deb, esto era evidente durante sus interacciones con las abuelas, sobre todo con Fabio, de Brasil, que interactuaba individualmente con él y que le enseñó principios básicos de programación. Con su apoyo, Deb pudo desarrollar un chatbot y un juego semejante al Tetris. No está nada mal para un niño de Bengala que ha aprendido a programar solo con la ayuda de un brasileño y de un australiano. Si esto no es un indicio del futuro del aprendizaje, no sé qué lo sea. Algunos padres admiten a regañadientes que sus hijos han aprendido mucho sobre computadoras e internet. Las mamás saben que algo ha de tener de bueno, porque ven lo mucho que a sus hijos les gusta asistir a clases. Sin embargo, no están seguros de si esas habilidades los ayudarán a entrar a la universidad y a tener éxito profesional. Para Sugata Mitra, Bengala es un ejemplo de cómo no diseñar una escuela en la nube. De alguna forma, la primera fue el conejillo de Indias. Los padres comenzaron a sacar a sus hijos precisamente porque no sabían si estas habilidades de la escuela los ayudarían para entrar a la universidad. Y la conclusión, después de esta primera escuela en la nube, es que este tipo de escuela tendrá dificultades para sobrevivir en un mundo arcaico. La segunda escuela en la nube, Nueva Delhi, India. La historia con esta escuela inicia mucho antes de haber ganado el premio TED, ya que un empresario, después de escuchar una conferencia de Sugata, le había ofrecido donar unas 5,000 libras esterlinas para cualquiera de sus proyectos, lo que en este momento son como 100,000 pesos mexicanos o unos 35,000 pesos argentinos. Este dinero lo utilizó para adaptar un salón de clases de una escuela pública y dar un sole. Esta escuela durante las mañanas era solo para niñas y la mayoría de ellas tenían mamás que trabajaban como empleadas de limpieza para las personas bien acomodadas de Nueva Delhi. 4 años después, cuando Sugata ganó el premio TED, fue aquí donde decidió colocar una de las escuelas en la nube. Y ahora les voy a narrar algo que sucedió en una de sus visitas a esta nueva escuela. Y aquí vamos a escuchar la historia de Deepa. Se escribe D-E-E-P-A. Deepa, una niña de 12 años. Había elegido una bellísima imagen de la galaxia de Andrómeda como fondo de pantalla en una de las computadoras. Sugata le preguntó si le interesaban las estrellas y el universo y asintió. Ah, entonces quieres ser astrónoma cuando seas mayor, le preguntó. No, le dijo Deepa. Su respuesta lo tenía algo desconcertado. Pero ¿te gusta la imagen de la computadora, no?, insistió Sugata. Deepa tenía una expresión extraña y angustiada. Entonces estalló y de repente dijo en voz alta y clara: lo que quiero es saber por qué están ahí. Sugata sintió un cosquilleo que le recorrió desde la coronilla hasta los dedos de los pies. Ahí tenía a una niña preguntándose por el motivo de la existencia del universo. En una segunda ocasión, Sugata nos cuenta que una niña llamada Jaya, J-A-Y-A, Jaya, que tenía 12 años, la escuela en la nube la había convertido no solo en una niña que hablaba inglés fluido, sino en una niña con una buena actitud para aprender. Quería ser abogada y nos explicó que las personas pobres son castigadas por el mero hecho de ser pobres. Se preguntaba por qué la ley castigaba a las personas equivocadas. Ella quería cambiar eso. Los resultados de esta escuela en la nube, al final de los 3 años del estudio, fueron los siguientes. Estas niñas, que iniciaron con una puntuación del 70% en comprensión lectora, terminaron con un 90%. Sus habilidades de búsqueda de internet pasaron de 0 al 80%. Sin embargo, hubo un cambio de directora en la escuela y le habían advertido a Sugata que ella podría ser más dura, pero Sugata no creyó que lo fuera tanto. Fue hasta que se reunieron presencialmente por primera vez. Sugata sabía que a ella no le gustaba del todo esta nueva manera de enseñar y le preguntó directamente: ¿hay algo que le preocupe de la escuela en la nube? Fue como si hubiera abierto una compuerta y la directora comenzó a gritar: las niñas se han vuelto muy mal educadas, demasiado seguras de sí mismas y beligerantes. Se enfrentan a sus maestros y les señalan sus errores, no solo en lo que les enseñan, sino también en su pronunciación. Han perdido de vista cuál es su lugar en la sociedad. Creen que pueden llegar a hacer lo que quieran. Estas son palabras textuales de la directora. Mientras Sugata la oía hablar, interpretó que lo que estaba queriendo transmitir era: si esto sigue así, ¿de dónde vamos a sacar a nuestras criadas? A inicios del 2016, debido a un traslado de toda la escuela a un edificio nuevo, esta escuela en la nube fue cerrada en su totalidad y no volvió a abrirse jamás. Vamos a escuchar los resultados de la tercera y última de las escuelas en la nube. En Killingworth, North Tyneside, Inglaterra. Y esta historia comienza con una maestra de arte y diseño de la secundaria, George Stephenson. Invitaron a Sugata Mitra a su escuela para ver si sus alumnos también se podrían beneficiar de los sole. Sugata aprovechó la oportunidad para hacer un experimento consigo mismo. Le pidió a la maestra que no le explicara nada a los docentes o a los alumnos sobre él. Cuando llegó el día de la clase, la asignatura era arte.
Cuando le preguntó al profesor qué hubiera hecho ese día si él no hubiera ido, le explicó que iba a hablar del claroscuro en las acuarelas de bodegones de Cézanne. Se quedó mudo. No tenía idea de lo que estaba hablando el maestro. Buenos días, dijo Sugatra a la clase, que ya se mostraba algo curiosa. ¿Alguien sabe qué quiere decir el claroscuro en las acuarelas de bodegones de Cézanne? Los niños lo miraron sin entender y lo negaron con la cabeza. El profesor estaba sentado al fondo del aula, como le habían pedido. Amy, la maestra que invitó a Sugata, también estaba ahí, mordiéndose las uñas. Bueno, dijo Sugatra, pues tendremos que hacer algo al respecto. ¿Y si usan las computadoras del fondo, a ver si pueden averiguar algo en media hora? ¿Podemos trabajar en grupo?, preguntó un niño. Claro, pueden trabajar como quieran, dijo Sugatra. A continuación, comenzó el sole. El profesor de arte se acercó y le susurró a Sugatra. ¿No deberíamos ayudarlos un poco? Ni siquiera saben escribir Cézanne. Están buscando Susan. Mitra negó con la cabeza. Google tomó las riendas y dedujo que si buscaban información sobre acuarelas de bodegones, se referían a Cézanne, no a Susan. Y para hacer una pequeña aclaración para ustedes, Cézanne se escribe Cezanne, un nombre poco convencional y que definitivamente puede ser confuso y difícil de escribir para los niños. Pero media hora después, los niños les explicaban a los maestros de la vida de Cézanne y de cómo había iniciado un nuevo estilo de claroscuro que aún se usa. También descubrieron que esta técnica hace que los bodegones parecieran tridimensionales. El profesor, orgulloso, le dijo a Sugatra que había enseñado todo lo que él habría hecho y que acababa de dar una clase de arte. Este experimento abrió las puertas a que existiera una escuela en la nube más adelante, y el día de la inauguración de esa escuela en la nube llevaron a cabo la demostración de un sole con niños que estaban a punto de aprender álgebra. Para eso Sugata Mitra escribió una ecuación cuadrática en la pared: x al cuadrado más 24x igual a 180. Los niños estaban muy desconcertados. ¿Por qué hay letras y números mezclados?, preguntó un niño. No lo sé. ¿Qué piensan ustedes?, respondió Sugatra. Creo que es álgebra, dijo uno de los niños. Bueno, ¿pueden despejar la X?, les preguntó Sugatra. ¿Qué quiere decir eso de despejar la X? La X es una letra. ¿Seguro?, preguntó Sugatra. El sole comenzó con conversaciones muy animadas y entre el ruido empezó a distinguirse la palabra Damasco. Lo que siguió fue historia antigua desde la India a China, pasando por Babilonia, Grecia y Persia. Hubo guerras por culpa del álgebra, explicaron los niños con satisfacción evidente. Era obvio que la historia del álgebra los había cautivado. Sugatra nunca había pensado en las matemáticas desde ese punto de vista. ¿Acaso es esta la manera de crear magia sobre un tema al que se le suele considerar aburrido y difícil? Sin embargo, el tiempo corría y Sugatra quería saber si habían encontrado una respuesta a su pregunta. Sí, es 6, dijo un niño pequeño de la primera fila. Ya lo habíamos averiguado hace un montón de tiempo. Así que habían encontrado la solución en cuestión de minutos. Por supuesto, no es que lo hubieran resuelto. Internet se había encargado de eso. Sin embargo, cuando encontraron la respuesta, se interesaron por la historia del álgebra. ¿Qué significa esto?, preguntó Sugatra al confuso público de profesores y padres. La sesión había terminado. Agradeció a los niños el fantástico trabajo que habían hecho y ellos aplaudieron. Cuando Mitra estaba abandonando el salón, uno de los pequeños se le acercó. Por cierto, Sugatra, la ecuación tiene dos soluciones. La otra respuesta, si sabes cómo resolver ecuaciones cuadráticas o si sabes buscarla en Google, es -30. Sugata se quedó con la boca abierta. El cerebro le daba vueltas cuando salió de esa secundaria aquel día. Después de esta experiencia, los sole se convirtieron en parte importante de la escuela e incluso escuelas primarias cercanas empezaron a usarla. Y aquí hizo un último descubrimiento. Si los sole llegan a convertirse en algo rutinario, por ejemplo, hacerlo todos los días, los niños, maestros y todos los involucrados acaban considerando el sole como una rutina con la que tienen que vivir y se convierte en un trabajo en equipo más o tarea de investigación. Y con esto pasamos a la tercera y la última sección. Y con esto, el futuro del aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido con las escuelas en la nube? Y en esta última sección es un resumen o son las conclusiones de todo lo aprendido de Sugata Mitra desde 1999 con el experimento del agujero en la pared hasta con las escuelas en la nube 5 años después y $1,000,000. Vamos a ver un poquito de lo que nos tiene para presentar. Hasta ahora sabemos que los niños pueden aprender solos a usar dispositivos digitales y aprenden con mayor rapidez aún en grupos no supervisados. Esto quiere decir que no tenemos que presentarles la nueva tecnología, ellos pueden arreglársela solos. En opinión de Sugata Mitra, demuestra que esta generación puede usar cualquier tecnología digital para resolver problemas. Ahora, ¿es una buena pedagogía la ausencia de pedagogía?
Y aquí Sugata quiere que hablemos de la educación mínimamente invasiva. La educación es cualquier proceso que mejora las capacidades de actuar usando el conocimiento del pasado en combinación con los múltiples futuros imaginados y dirigidos a uno de ellos. Si queremos educar a nuestros hijos o a nuestros estudiantes, debemos dejarles entender y usar el pasado, también ver y usar un futuro anticipado. Y hablando del pasado, los planes de estudio de las escuelas tratan básicamente del pasado. Trata de todo lo que la humanidad conoce hasta ahora y encapsulamos todo ese conocimiento en asignaturas y lo vertemos en información en la mente de los niños y niñas. En ocasiones, una maestra india lo describió como el enfoque del modelo jarra-vaso, que es muy parecido a lo que decía Paulo Freire de no se trata de llenar un jarrón vacío, sino encender una chispa. La mente infantil, muchos lo ven como un vaso vacío en el que el maestro vierte conocimiento desde una jarra llena. Y si en lugar de muchas jarras de conocimiento dispusiéramos de un gran lago y los niños y niñas pudieran llenar sus vasos por sí solos, el modelo de la jarra y vaso procede de un tiempo en el que ese lago no existía aún, refiriéndonos a internet. Por ejemplo, los exámenes suelen estar llenos de preguntas como: una bola de acero con una masa de 200 gramos cae desde una altura de 1 metro. ¿A qué velocidad alcanzar el suelo? ¿De qué sirve formular una pregunta como esta si con tener un poco de habilidad puedes encontrar la respuesta en internet? Ser capaz de calcular la velocidad no es tan importante como saber el por qué. Si nuestros estudiantes dicen que los exámenes son aburridos, es por algo. En cambio, una buena pregunta sería: si una bola de acero y una pelota de goma del mismo tamaño nos caen en la mano desde gran altura, el impacto de la bola de acero nos dolerá más. ¿Por qué? Mucho más interesante. Ahora preguntémonos, ¿qué pasaría si los estudiantes pudieran usar el internet durante los exámenes? Sugata cree que el uso de internet en los exámenes transformaría por completo el sistema educativo, porque los exámenes ya no serían simplemente preguntas de respuestas puntuales como fechas o nombres, que ya dejamos claro que no sirven, y esto transformaría cómo se crean los planes de estudio, cómo enseñan los maestros y cómo se construyen las evaluaciones. ¿Acaso algún día alguien se atreverá? Otro tema que entra en el futuro de la educación es el plan de estudios. Cuando creamos los planes de estudio tradicionales tenemos en cuenta todo el conocimiento del que disponemos y se suele decir que todo esto puede ser relevante para los niños porque hay que prepararlos para la vida. ¿Te suena? La lista de cosas que ya sabe la humanidad es más larga cada día que pasa, por lo que el plan de estudios se alarga también. Intentamos meter tanto como nos es posible y eliminamos cosas, pero con mucha longitud y precaución. Sugata Mitra nos propone que una mejor manera de crear el plan de estudios es con una lista de todas las grandes cosas que aún desconocemos, las grandes preguntas de nuestra era. Con el tiempo, la lista se irá siendo más corta, a diferencia de lo que sucede con la lista de cosas que sí sabemos. Y en el proceso de indagar sobre las grandes preguntas, como lo hace Sugata Mitra con los Sole, los niños y los jóvenes se van a topar con las cosas que ya sabemos. Quizá un plan de estudios de preguntas sería mucho más interesante que un currículo de respuestas. Sugata Mitra, para concluir, menciona que hay 3 tipos de conocimientos: A, B y C. El tipo A son cosas que nos ayudan a vivir y nos son útiles en el futuro. El tipo B son cosas que no vamos a usar nunca, pero que son interesantes y agradables de conocer. Y el tipo C son cosas que no vamos a usar nunca, que son muy aburridas y que probablemente son las cosas que vienen en los exámenes. Los planes de estudio basados en el conocimiento de las categorías A y B van a contribuir en el desarrollo de las personas porque los van a volver capaces de resolver problemas y enfrentarse al futuro. En cambio, el conocimiento tipo C es inútil y normalmente pues es lo que viene en los exámenes. Y con todo esto, llegamos al final del libro. Bueno, profe, ¿quieres conocer más acerca de Sugata Mitra? Te voy a dejar en la descripción el link de su charla TED, en donde habla del proyecto de construir la escuela en la nube. En ese video es donde le dan el premio y explica un poquito más de su metodología. Recuerda que todos los links de lo que te estuve hablando lo vas a encontrar en la descripción de este episodio. Y si no los encuentras, simplemente escríbeme por Instagram. Estoy como Edgar Sumare. Envíame un mensaje, escríbeme la palabra Sugata Mitra o escríbeme el libro Escuela en la Nube. Yo voy a saber a qué te refieres y te mando todos los links. Y por supuesto, te invito a comprar el libro para leerlo a detalle. Trae más ejercicios y respuestas y es un libro de consulta que todo amante de la educación merece la pena tener en su biblioteca. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.